Hola, hola, mis queridos amantes de las historias de amor más intrigantes. Bienvenidos una vez más al canal donde desentrañamos los misterios y los corazones de nuestras celebridades favoritas. Hoy tenemos una exclusiva que les va a volar la cabeza, una historia que ha mantenido a millones en vilo y que, por fin, vamos a intentar descifrar juntos. Prepárense porque vamos a sumergirnos en la verdad detrás de esa enigmática petición de Kerem Bürsin a Hande Erçel en la mismísima Casa Rosa. Sí, escucharon bien. Si son nuevos por aquí, les pido que se queden, se suscriban y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones. Créanme, no se van a arrepentir. Porque lo que les voy a contar hoy es el tipo de historia que se convierte en leyenda, el tipo de revelación que pone la piel de gallina y que, una vez más, nos hace creer en la magia del amor. Bueno, agarren sus palomitas y su bebida favorita porque lo que les voy a desvelar va más allá de cualquier guión de serie. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que resuenan en el corazón de millones, una pareja que nos hizo creer en el amor verdadero en la pantalla y, contra todo pronóstico, también fuera de ella. Su química en Senkal Kapm no era actuada, ¿verdad? Era real, palpable y nos arrastró a todos a un torbellino de emociones, de risas, de lágrimas y de suspiros. Pero como saben, las historias de amor en la vida real son mucho más complejas que en las series. Tienen sus altibajos, sus pausas, sus momentos de silencio, y sus explosiones de pasión, de reconciliación, de decisiones trascendentales. Hace un tiempo los rumores de una posible reconciliación comenzaron a circular, alimentando la esperanza de los fans de todo el mundo, esos anker fieles que nunca perdieron la fe. Pequeños detalles, miradas cómplices captadas por las cámaras, comentarios sutiles en entrevistas, incluso likes misteriosos en redes sociales, todo apuntaba a que algo grande estaba gestándose. Pero había un evento específico, un lugar que se mencionaba en susurros y se analizaba con lupa en cada foro de fans, en cada grupo de Telegram, la Casa Rosa. ¿Qué es la Casa Rosa? ¿Es una metáfora? ¿Un lugar real? No es solo una dirección, mis amigos, es casi un personaje más en esta dramática historia de amor, un símbolo de su privacidad y de un momento crucial. Según nuestras fuentes más cercanas y la minuciosa investigación que hemos hecho, cruzando datos, analizando declaraciones indirectas y el lenguaje corporal de ambos, la Casa Rosa no es un lugar cualquiera. Es un refugio. Un santuario. Un rincón especial que Kerem y Hande descubrieron juntos, quizás durante los primeros meses de su relación, cuando buscaban desesperadamente un escape de la constante atención. Un lugar donde podían ser simplemente Hande y Kerem, sin focos, sin presión. Imaginen un lugar con historia, con paredes que han sido testigos de incontables historias de amor a lo largo de los años, un sitio donde el tiempo parece detenerse y solo existen ellos dos. De hecho, se dice que es una pequeña y pintoresca finca en las afueras de Estambul, lejos del bullicio, con jardines exuberantes y vistas impresionantes, un lugar donde la luz del atardecer tiñe las paredes de un suave color rosado, de ahí su nombre. Un nombre que se ha convertido en sinónimo de su intimidad más profunda y de un nuevo comienzo. Un lugar donde ambos encontraron la paz y la inspiración para el siguiente capítulo de sus vidas. Y fue precisamente en este idílico escenario, impregnado de recuerdos y promesas, donde, según la exclusiva que hoy les traemos, Kerem Bürsin se preparó para hacer la petición de su vida. No era una petición cualquiera. No era un volvamos a intentarlo o un hagamos una película juntos. Era algo mucho más trascendente, algo que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre, una decisión que, aunque privada, ha reverberado en el corazón de todos sus seguidores. La atmósfera, me cuentan, era de ensueño. Kerem había orquestado cada detalle con la precisión de un maestro, cada flor, cada vela, el menú, incluso la playlist de música, todo pensado para encapsular la intensidad de su relación y la profundidad de sus sentimientos. Quería que fuera un reflejo de su amor, de su paciencia, de su inquebrantable conexión. La cena, íntima a la luz de las velas, bajo un cielo estrellado que parecía confabularse para hacer de esa noche algo mágico. Había música suave de fondo, quizás una de esas canciones que solo ellos dos entienden, que les recuerda momentos especiales de su historia, un hilo musical que acompañaba los latidos acelerados de ambos corazones. Kerem, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, sabía que este era el momento. Habían pasado por mucho. La intensidad de su romance inicial, la presión mediática, la dolorosa separación que dejó a millones de fans con el corazón roto, y luego, el lento pero seguro camino de regreso el uno al otro.
Esa reconciliación no fue un simple volver a juntar. Fue una reconstrucción cuidadosa, una validación de que lo que tenían era demasiado valioso para dejarlo ir. Ambos habían crecido, habían reflexionado y habían llegado a la conclusión de que su destino, por más complicado que pareciera, estaba entrelazado de una forma irrevocable. Habían aprendido a priorizar su relación, a protegerla de las miradas indiscretas y a valorarla por encima de todo. Sentados a la mesa, Kerem y Ande compartieron miradas cargadas de significado, de toda la historia que los unía. Hablaron del pasado, de las lecciones aprendidas, de lo que significan el uno para el otro. Kerem, con esa sinceridad y vulnerabilidad que tanto lo caracterizan, le abrió su corazón de par en par. Le recordó a Ande cada momento, cada risa, cada lágrima compartida. Le habló de cómo ella había transformado su vida, de cómo la veía no solo como su pareja, sino como su mejor amiga, su confidente, su musa, su inspiración. Le explicó que después de todo lo vivido, la única certeza que tenía era que no podía imaginar un futuro sin ella a su lado, que su amor no era un capricho o una etapa, sino un cimiento inquebrantable sobre el cual quería construir toda una vida. Sus palabras eran un torrente de emoción, de gratitud y de un amor profundo, maduro y consciente de sus propias complejidades. Y entonces llegó el momento, el aire se cargó de una electricidad especial, la respiración se detuvo. Kerem, con la voz ligeramente temblorosa pero llena de convicción, se puso de rodillas frente a ella. De su bolsillo, con un gesto que a pesar del nerviosismo irradiaba determinación, sacó una pequeña caja. Una caja que contenía no solo un anillo, sino la promesa de un futuro, la materialización de un sueño que muchos de nosotros compartíamos por ellos. El anillo, según pudimos averiguar de fuentes que tienen acceso a detalles muy personales, no era solo una joya ostentosa. Era un diseño personalizado con detalles que solo ellos dos entenderían, quizás una piedra preciosa que representaba algún momento clave de su relación, o un grabado secreto con una fecha o una palabra especial. Era un símbolo de su amor único, un diseño que hablaba más de su historia que de su valor material. Y con los ojos fijos en los de Ande le formuló la pregunta que cambiaría sus vidas para siempre. Ande, mi amor, hemos pasado por tanto, hemos reído, hemos llorado, hemos aprendido y hemos crecido. Pero a través de todo, mi amor por ti solo se ha hecho más fuerte, más inquebrantable. No puedo ni quiero imaginar un solo día más sin ti. Eres mi hogar, mi paz, mi todo. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres pasar el resto de tu vida a mi lado, construyendo nuestra propia historia, nuestra propia familia, en nuestra propia Casa Rosa? El silencio en la Casa Rosa en ese instante debió ser ensordecedor, roto solo por el suave murmullo del viento entre los árboles y el latido desbocado de sus corazones. Ande, con los ojos llenos de lágrimas, lágrimas de sorpresa, de emoción, de felicidad pura, de incredulidad y de la más profunda alegría, no pudo articular palabra de inmediato. Su rostro, que en tantas ocasiones ha sido un lienzo para las emociones de sus personajes, reflejaba la conmoción y la alegría más profundas que una persona puede experimentar. Finalmente, con un nudo en la garganta y una sonrisa que iluminó toda la habitación, tan radiante como el sol en pleno verano, asintió vigorosamente, antes de susurrar un rotundo sí, 1000 veces sí. Un sí que sellaba no solo un compromiso, sino la promesa de un nuevo capítulo, un capítulo donde su amor sería el protagonista indiscutible, donde la vida les ofrecía una segunda, y definitiva, oportunidad para su cuento de hadas. Este momento íntimo y profundamente personal, se mantuvo en secreto por un tiempo, algo completamente comprensible dada la constante atención mediática que rodea a la pareja. Pero, ¿cómo pudimos enterarnos de esta verdad? Ah, mis queridos detectives del amor, la verdad siempre encuentra su camino, a veces en los detalles más pequeños y aparentemente insignificantes. No fue a través de un anuncio oficial o una portada de revista. Fue a través de las pistas, de los pequeños detalles que para ojos entrenados y una investigación rigurosa, no pasaron desapercibidos. Un brillo especial en los ojos de Ande en sus apariciones públicas posteriores, una forma diferente de Kerem de hablar sobre el futuro, una paz y una seguridad en ambos que no existían antes, una calma que solo se encuentra cuando se ha tomado una decisión tan importante y se ha sellado un compromiso tan profundo. Los amigos cercanos de la pareja, aunque guardaron el secreto con admirable lealtad, no pudieron evitar que algunas miradas cómplices o comentarios velados se escaparan en reuniones privadas. Pequeños destellos de felicidad que, sumados, pintaban un cuadro inconfundible para aquellos que saben leer entre líneas. También se cuenta que la Casa Rosa no fue una elección al azar para que se filtrara el no.
Bre. Hubo un momento en que se mencionó, de manera casi accidental, en una conversación informal con un conocido muy cercano a Kerem, quien, sin querer dar detalles del momento exacto, aludió a que lo más importante de sus vidas había ocurrido en esa casa. Esta fue la chispa que encendió la mecha de nuestra investigación. Los fans, por su parte, comenzaron a notar sutiles cambios, Ande luciendo una pequeña joya nueva en su mano derecha que, aunque no era el anillo de compromiso, parecía tener un significado especial, o Kerem, en algunas fotos espontáneas, con un aire de absoluta satisfacción y plenitud que era imposible de fingir. Esos detalles, junto con la información de nuestras fuentes más confiables, nos permitieron reconstruir la secuencia de los hechos y la verdad detrás de esa misteriosa petición. La decisión de mantenerlo en privado por ahora es un testimonio de su deseo de proteger lo que es más valioso para ellos. Después de tanta exposición, de tantos juicios y especulaciones, querían saborear este momento de pura felicidad en la intimidad, lejos de los focos. Quieren construir los cimientos de su futuro sin la presión de las expectativas externas, sin la necesidad de complacer a nadie más que a ellos mismos. Y eso, mis amigos, es la verdadera esencia de un amor maduro y fuerte, un amor que ha aprendido a valorarse y a protegerse. Este secreto, lejos de disminuir la magia, la ha amplificado, convirtiendo esta historia en un cuento de hadas moderno, donde la princesa y el príncipe lucharon contra dragones mediáticos y encontraron su felices para siempre en su propio castillo secreto, la Casa Rosa. Lo que esta petición significa para ellos y para el fandom es inmenso. No solo es la unión de dos personas profundamente enamoradas, sino también un faro de esperanza para todos aquellos que creen en las segundas oportunidades, en el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Es la validación de que a veces las historias más hermosas son aquellas que se cocinan a fuego lento, con paciencia, con aprendizaje y con una fe inquebrantable el uno en el otro. Nos hace soñar, nos hace creer que el verdadero amor puede sobrevivir a la presión, a la distancia y al escrutinio público. Y nos mantiene a la expectativa de ese día en que ellos decidan compartir su alegría con el mundo entero. Porque cuando lo hagan, será un momento que quedará grabado en la historia del entretenimiento, un testamento a su amor épico. Así que ahí lo tienen, mis queridos espectadores, la verdad, o al menos la reconstrucción más fiel y detallada basada en pistas y fuentes confiables, de lo que ocurrió en la Casa Rosa. Un momento de amor, compromiso y esperanza que Kerem y Ande decidieron vivir en la intimidad, lejos de las cámaras, pero que su felicidad y el brillo en sus ojos no han podido ocultar. Hemos explorado la magia de ese lugar, la profundidad de sus sentimientos y la valiente decisión de Kerem de pedirle a Ande que pasen el resto de sus vidas juntos, y la emocionante respuesta de ella. Espero que esta exclusiva les haya parecido tan fascinante como a mí al descubrirla y armar este rompecabezas. Me encantaría saber qué piensan ustedes de esta noticia, de esta historia. ¿Se lo imaginaban? ¿Creen que pronto harán el anuncio oficial al mundo entero? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos y debatir con ustedes sobre cada detalle. Y por supuesto, si disfrutaron de este viaje al corazón de una de las parejas más queridas del momento, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos que también aman a Kerem y Ande, y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y ser parte de nuestra creciente comunidad. Nos vemos muy pronto con más historias increíbles, llenas de misterio, pasión y verdad. Hasta la próxima.